Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a plantear realizar nuestras propias baterías para el Mini Talon. Yo sé que lo fácil es venir, comprar una de estas. Esto es una 4S de 5200, cuestan unos 32 euros. Y bueno, pues son 5200, la compras y la pones. Pero bueno, hay una serie de baterías que yo, gracias a gente que he visto en YouTube, sobre todo a Matty Osborne del canal de ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo. Sí, Rack de Off, algo así. Bueno, pues he aprendido bastante, Matty. Pues entre otras cosas, utiliza también estas baterías, que son relativamente baratas. Cada batería cuesta unos $4, vamos a decirle, $4. Y nosotros vamos a hacer, y cada batería pues tiene 3,7 voltios, 30 amperios, 50 amperios, perdón, 30 amperios de máximo. Vamos a ver si abro una. 30 amperios. Y tiene 5000 miliamperios, perdona, 5 amperios. Vamos a ver, estos son 3,7, que queremos decir que si nosotros juntamos 4 de estas que son 26,650, que más que nada es el diámetro, 26,65 es el largo. Si juntamos 4 de estas, pues vamos a tener exactamente lo mismo que esto. Vamos a tener una 4S de 5000, en vez de 5200, 5000 miliamperios, por un coste de $16, aproximadamente no llega a 14 euros. ¿Qué hay que hacerlas? Pues lo que hay que hacer siempre es hacerlo nosotros, soldar. Entonces vamos a utilizar de momento 4. Hay gente que lo puedes hacer, esto lo que llaman normalmente con 4 y en línea, es lo que se suele llamar un 4S1P. Si yo cogiera, hiciera, porque vamos a ver, esto es tan sencillo como lo siguiente. Cuando yo tengo 4 baterías de 3,7, si yo lo que quiero es tener 10 amperios, o sea, 5 y 5, lo que tengo que hacer es ponerlas así, en paralelo. Si yo entro por aquí el cable y sale por aquí, pues lo que tengo es 10 amperios. Sin embargo, si yo lo que hago es así, o que es lo mismo, así, yo lo que tengo aquí es una batería de 2S. Vamos a medir aquí, primero vamos a medir una. Como veréis aquí, vamos a verlo al revés, que el positivo es la parte de delante. Con esta tenemos 3,76 y esta 3,80. Juntamos las dos, tenemos 7,59, una batería de 2S. Juntamos 3 y aquí tenemos una batería 3S. Y lo que a nosotros interesa, juntamos 4, tenemos una batería, a ver que este no pega bien, una batería 4S, 5,26. Una batería 4S de 5 amperios, 5000 miliamperios. ¿Cómo lo juntamos esto? Porque claro, si hacemos un chorizo así, no nos va a valer en ningún lado. Lo que tenemos que hacer es así, así y así. Vale, voy a poner aquí encima el plástico porque ahora os cuento por qué. Tenemos así. Ahora, con este sistema de anclaje, con esto hay que tener mucho cuidado, esto no juntarlo ahora. Con esto lo que vamos a intentar es soldarlas.
soldarlas. Esto es una pletina que venden exactamente para esto, y que lo que tenemos que hacer es soldarla de la siguiente manera. Como hemos hecho el chorizo antes, pues las tenemos que soldar de la misma manera que hemos hecho el chorizo, que es estas dos. Haría así, haría así, haría así y haría así. Entonces tenemos que juntar esta con esta, esta con esta y esta con esta. Bien, con eso cogemos y tenemos una batería 4S. Ahora, lo que tendremos que ponerle posteriormente pues es dos cosas. Para poderlas cargar, estas baterías que son de litio-ion, que tenéis que ver que en vuestro cargador tengáis para cargar litio-ion, un cargador de equilibrio. Esto tendremos que poner esto de aquí para equilibrarlas. Para equilibrarlas, pues está claro que tenemos que poner lo primero un conector, como el que tiene ese ahí. Es un conector y tenemos que sacar de aquí también el cable necesario para ese conector. Tenemos aquí también el cable de silicona. Lo sacamos. Esto lo venden todo. Entonces, si vas teniendo cosas, pues va guardando esto. Cable de silicona. Tendremos que replantear pues este aparato. ¿Cómo funciona este aparato? Pues esto también se compra. Pero vamos, es un conector como el que tenéis para cuando cargáis las baterías. Para un 4S tiene que tener 5 cables. ¿Cómo tiene 5 cables? Pues tiene los 4 negativos, que sería este, un negativo, otro negativo, otro negativo y otro negativo. Y el último, el positivo. El último, el positivo. De manera que si yo mido, como hacéis cuando ponéis aquí, si yo pongo el primero con el último, me va a dar las 4S. Si lo pongo con el anterior, como está conectado aquí, o sea, el anterior negativo, me va a dar los 3S, porque va a dar estas tres, son las que tiene delante. Si le pongo aquí con este negativo, me va a dar estas dos, los 2S. Y si le pongo aquí con este, me va a dar el 1S. Bueno, lo vamos a poner con esto. Las pongo aquí con el plástico porque yo lo que voy a hacer es pegarlas. Pegarlas para que no se me muevan. Porque yo lo que quiero es mantener esta línea. Tanto es así que la voy a poner así hacia arriba. Y el primer pegado lo voy a poner contra algo que tenga un poco de cuerpo. Por ejemplo esto. Y lo que voy a hacer es darles con el pegamento. A ver, pegamento de estos de calentar, simplemente eso. Ahí. Esperaremos a que se seque y ya tendremos nuestras baterías unidas. Con esto simplemente hacer un 4P, un S. Si queréis hacer un 2S, pues lo que hay que hacer es juntar de manera que 2 a 2 sumen los 10 amperios. O otra opción, que es lo que pretendo hacer yo, es hacer dos baterías de 5 amperios de 4S y después hacerles en punta un conector doble. O sea, la salida de 2 que vaya a 1. Es como poner dos baterías. Y eso pues lo que me va a permitir va a ser un 4S 10 amperios. Para un vuelo largo o me da más opciones. Me da más opciones. Bueno, lo que vamos a hacer es una cosa. Me voy a poner yo a cortar y a soldar. Y en vez de tenernos aquí esperando,
Según lo vaya teniendo, os lo voy enseñando. Hasta ahora. Bueno, aquí tenemos las pilas pegadas ya. Esto... Vamos a ver cómo lo tenemos que hacer. Tenemos que poner este de aquí abajo y estos dos hemos quedado. Bien. Medimos el trozo. Cortamos a la medida. Y ahora ¿qué hacemos? Vamos a echarle primero aquí un buen taco. El flux, que no se nos olvide el flux, que siempre es bueno. No podemos calentar mucho la pila, eso es importante. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ponernos lo primero una cantidad aquí en el soldador para que se quede rápido pegado. Ahí va a estar. Y tendré que juntar dos. Ahí está, buen pegote. Vamos a echar un poquito más aquí. A ver si quede. Y ponemos aquí. Un poquito más. Un poquito más. Y ahí, fenómeno, que lo estamos haciendo una buena. Ahí. Bueno, y ahora ponemos la placa encima. Vamos a sujetarla con algo para no chicharrarnos. Se me ha ido. Así. Quédate quieta. Vamos a ponerlo con el otro lado. Que solo para no revolver. Bueno. Así. Si pongo de abajo. Y ya está. Pega. Y aquí por la letra también sujetemos. Aunque lo apretemos. ¿Ves? Se va a fundir lo de abajo. Esto pues se queda pegado. ¿Tiene buena película? Perfecto. Venga, siguiente. Este se voy a pegar. Está cero. Y este era este. Esto está aquí. Correctos. La de abajo ya la he hecho. Entonces, teniendo en cuenta que esto es el positivo y esto es el negativo, vamos a ver. Negativo y positivo. Hace así, hace así, hace así. Por lo tanto, entre aquí y aquí tenemos que tener nuestros 15,50. Fenómeno. Bueno, y ahora vamos a ver cómo cargamos esto. Pues esto lo tenemos que cargar lo primero con conectar al avión con un cable. ¿Cómo conectamos con un cable? Pues un positivo y un negativo. Eso lo tenemos claro. Pues vamos al ataque. Positivo y negativo.
pongámoslos aquí, otro poco ahí, un poco aquí y otro poco ahí. Ten en cuenta, esto lo he soldado yo ya, pero siempre la zona plana del conector, igual que lo miráis en otra batería. A mí me llegó una al revés. En la zona plana del conector está el positivo, y aquí por supuesto va el positivo. Vamos a darle aquí un poquito de leña. Pues aquí tenemos nuestra salida de batería con el cable positivo y negativo. Aquí que tenemos, pues vamos a verlo claro, esto aquí y esto aquí, tenemos nuestros 15,32. Perfecto, 4S clavado. Ahora tenemos que poner, como hemos dicho, nuestro conector de... Pues esto es para poder cargar después la batería, hacer el equilibrio. Esto, como hemos dicho que va, pues positivo, negativo, y lo vamos a comprobar. Aquí tenemos nuestra pila donde sale nuestro positivo. Vamos a quitar este momento. Y aquí tenemos el positivo. Vamos a ver qué hay en el primero. En el primero tenemos que tener 4,20. Perfecto. Segundo, 8,42. Tercero, 12,64. Y cuarto, 16,87. Esta pila está cargada. Entonces, si yo pongo aquí este y el primero aquí, 4,72 o 3,70. El primero aquí y el segundo en este negativo, 7,63. El tercero aquí, 8,84. Y el cuarto aquí, nuestro 2. A ver que lo pondré bien. Nuestro 15,34. Entonces, siguiendo el mismo criterio que esto, pues tenemos que ir. Primero voy a poner los negativos. Vamos a ponernos esto así, que lo voy a sacar por el mismo sitio que hay, intentarlo. Entonces, negativo número 1. Bueno, ya podemos quitar la bolsa, que la bolsa era para no manchar. Negativo número 1. Vale, está el positivo, negativo número 2. Vamos a tocar un poco. Este negativo está frenado. Ahí, durito. Vamos a cargarlo por el siguiente.
Tenemos el número 1, número 2, número 3, que va por aquí. El número 3, que es este. Por aquí abajo. Voy a poner soldar así. Está poco inestable ya. Perfecto. Esto nos va a quedar un poco justo. Y el negativo número 4 que va a ir al mismo sitio que aquí. Vale. Bueno, nos falta el positivo. El positivo va al mismo sitio que el positivo, claro. Aquí. Bueno, pues vamos a comprobar si tenemos exactamente igual. Esto lo voy a sacar por un lateral, por arriba, que se sigue de largo. Bueno, vamos a comprobar que está igual. Vamos a ver, aquí teníamos positivo en un lado y el negativo, el primero, 4, 10, 2, 8, 14. Vamos a ver este. Primero, a ver, que lo tengo aquí. Primero tenemos 3,78, perfecto. 7, 11, fenómeno. Bueno, pues ya tenemos nuestra pila. ¿Qué hacemos con esto? Pues oye, no vamos a llevar esto ahí. Pues lo que tendremos es que meterlo en algún lado. ¿Cómo lo planteamos esto? Pues lo primero es cinta aislante. Vamos a encintar todo lo que son los conectores. Bueno, pues aquí tenemos nuestra batería. Le pondremos ahora aquí, que es 4S. Fenómeno. Gracias por seguirme.